Por ejemplo, hay una cosa que se habla mucho de las ontologías, o sea, hay ontologías ya del riesgo. Ontologías son pues lenguajes que dicen el tipo de riesgos en determinados sectores. En muchos sectores a lo mejor esa nomenclatura está más o menos estandarizada. Entonces, por ejemplo, no sé, yo no sé nada de seguros, pero las compañías de seguros pues tienen su lenguaje. Los bancos tienen su lenguaje cuando están hablando de riesgos. Entonces, cuando hablan entre ellos se entienden porque saben de qué están hablando. Cuando hablan con los clientes no, pero entre ellos se entienden, ¿no? Entonces, en vuestro sector en particular, o sea, si ya se hace gestión de riesgos, probablemente habrá ya unas normas, la organización tendrá pues su lenguaje. A lo mejor hay una cosa que se llama una especie de estructura del desglose del trabajo, pero la estructura de desglose del riesgo. Al final eso es algo parecido, es como una jerarquía donde nosotros vamos etiquetando pues el riesgo le vamos poniendo nombres. Pues riesgo técnico, riesgo de gestión, riesgo tal. En una obra pública pues hay, no sé, determinados tipos de riesgos. En la industria del software hay otro tipo de riesgos. Pero nosotros, pues en la industria del software pues podemos poner riesgos pues que hay especificaciones que no estaban bien hechas, que el prototipo no ha funcionado, estoy diciendo en cada sector, digamos, tiene su lenguaje, su nomenclatura. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de lenguaje, si por ejemplo si en vuestra organización no se hace gestión de riesgos, yo creo que una buena práctica es que al principio uno busque un lenguaje de estos estándares de riesgos en tu sector y lo utilice. Si tenéis que empezar a construir esto. Si estáis ya en una empresa que trabaja en esto, pues a lo mejor ya tiene su nomenclatura. Esto ya es que cada caso es muy particular, ¿vale? Porque nosotros, o sea, creo que me has comentado tú que sí que hacíais gestión de riesgos, pero el resto no se hace así más o menos. Bueno. Sí, claro. Ahí seguramente está muy establecido, ¿no? Yo me acabo de meter. Vale. No sé, yo me estoy ahora listando riesgos y... Sí. No, yo me imagino que... A ver, yo creo que ese tipo de sectores me imagino que estará bastante. Pero si nos ponemos en el caso de que muchos de nosotros acabamos trabajando en empresas pequeñas, medianas, que es un poco el tejido industrial que hay aquí, no estamos hablando de trabajar en la Ford o en el BBV o en el Santander o en la compañía de seguro o en Mafre. Pues son empresas muy grandes y tienen esos tienen departamentos específicos para estas cosas, pero yo creo que muchos de nosotros tenemos que un poco que adaptar estas cosas a pequeña escala. Trabajamos en pequeñas empresas medianas aquí en Valencia, pues empresas de más de 50, 100 personas tampoco hay muchas. Son empresas pequeñitas que se hacen proyectos. Entonces nosotros tenemos que hacer esto un poco a medida nuestra. Entonces, a medida nuestra es que a lo mejor no podemos tener un departamento de riesgos, casi tenemos que... Pero bueno, por lo menos si se hacen varios proyectos, pues que entre todos hablemos el mismo lenguaje, que pongamos... Pues en vez de inventar, podemos inventárnoslo, pero podemos... Lo que os comento, si buscáis un poquito, casi todos los sectores pues tienen ya como definido más o menos sus etiquetas, sus tipos de riesgos. Entonces, pues en vez de empezar de cero, pues podemos buscar uno de esos para ir un poco usando esa nomenclatura a la hora de ir catalogando, de ir analizando estas cosas, ¿vale? Pues por eso un poco, esto es la visión común del riesgo. O sea, yo un poco estoy intentando extraer muchas cosas de estas frases, porque claro, las frases a veces estas del PMI son tan esquemáticas que luego uno empieza a escarbar en ellas y a lo mejor dicen mucho más de lo que parece, ¿no? Yo voy perdiendo esto. Vale. Bueno, esto sería un poco una presentación de lo que sería. Hemos visto un apartado que sería como la presentación del riesgo. Y entonces ahora vamos a entrar vamos a ver lo que serían los procesos de gestión del riesgo. Aquí sí que ya vamos a entrar a describir un poco los procesos específicos que según la metodología del PMI. Entonces, esta metodología pues define una serie de procesos, que estos procesos un poco lo que representan es pues más o menos pues las buenas prácticas. Bueno, eso ya lo habréis oído mucho, pues no hay que hacerlo todo lo que se cuenta aquí tal, pero más o menos estos son buenas prácticas generales, un poco con una metodología que uno pues va siguiendo para ir analizando un poco lo que sería la gestión de riesgos de los proyectos, ¿vale? Bueno, esto es nada, esto simplemente es, vamos a definirlo.
Vale, pues, bueno, como he comentado antes, bueno, y ahora ya lo vamos a ver un poquito más de detalle, según el PMI hay 6 procesos de gestión del riesgo, que son tal cual estos que pone ahí, pues planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta y controlar los riesgos. Yo creo que aquí tenía previsto contestarte lo que me habías preguntado antes. ¿Vale? Es esto, ¿sabes? Hay un proceso que es planificar la gestión de riesgos. Claro, una cosa que es planificar la gestión de riesgos y me sale un proceso que es planificar la gestión de riesgos. Así dices, esto es, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí he puesto ese asterisco un poco para decir, bueno, esto es un proceso, estamos en planificación, pero estamos aún previo, aún no, ¿vale? Luego estarían estos 4 procesos, que es identificar, análisis cualitativo, análisis cuantitativo y respuesta a los riesgos. Digamos que esto sería la planificación de riesgos propiamente dicha. Y luego está el proceso controlar los riesgos, que esto ya es un proceso en fase de ejecución del proyecto donde nosotros estamos monitorizando y controlando los riesgos y si se producen pues ya dispararemos lo que tengamos que disparar para actuar, ¿vale? Entonces eso es. Pues un poco lo he separado en preplanificación, planificación y ejecución. Aquí estás hablando siempre Sí, dime. de los riesgos controlados. Quiero decir, los que conoces que te pueden llegar a pasar. ¿Pueden llegar o no pueden llegar a pasar? ¿Puedes responder o no? Pero... Sí, eso cuando vayamos ahora viendo esos procesos, claro, los que no sabes que van a producir. ¿Va a haber un huracán el mes que viene? Pues no sé. Claro. Bueno, eso es un ejemplo que ponían que en un proyecto, no sé, creo que era de plantas o no sé qué, hubo un huracán, destrozó ahí no sé qué plantas que estaban montando y entonces, pero eso sí que era culpa de los que habían planificado el proyecto, porque estaban en el sur de Estados Unidos en época de huracanes. Entonces, a ver, entonces eso es un riesgo factible. A lo mejor que si tú vives en Oklahoma, que haya un tornado y que te destroce tu planta, pues eso es un riesgo factible. A lo mejor que haya un tornado aquí en Valencia, pues no es factible. Bueno, no es que no se pueda producir, se puede, pero un tornado aquí en Valencia, un huracán sería algo un poco de lo que dices tú, sería un riesgo imprevisto, mientras que en Oklahoma no lo es. En Oklahoma hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, depende, ese tipo de cosas, las que no son previstas, tú no las puedes planificar. O sea, yo no sé si va a haber aquí un huracán el mes que viene, pero por eso está un poco la parte de reservas de gestión, que esas un poco son las que dejas por si pasan ese tipo de cosas que tú no puedes. De hecho hay cosas que si pasan tampoco puedes gestionarlas. O sea, de hecho de los posibles riesgos que detectéis, sobre algunos podríais actuar, pero hay algunos que sobre otros no, tampoco podéis hacer nada. Si se producen, dices, bueno, pues tengo que esperar y si se produce, pues... Pero tengo que saber qué se va a producir, qué puede pasar, eso sí, pero a lo mejor no puedo actuar para prevenirlo. Pero eso con lo que has comentado, solo vamos a planificar lo que nosotros detectemos. Claro, de hecho el primer proceso que vamos a ver va a ser identificar. Ahí va a estar, claro, al final solo podremos hacer cosas con lo que hayamos identificado. Con lo que no hemos identificado no podremos hacer nada. ¿Vale? Bueno, de estos procesos, digamos que los que son propiamente planificación, me salto ahora de momento el preplanificación ¿vale? Pues identificar, análisis cualitativo, análisis cuantitativo y respuesta a riesgos. ¿Vale?